Para horno eléctrico de arco de mini mills. A continuación, el perfil del ingeniero. Bien, el ingeniero Vladimir Coveñas Barrientos es egresado de la tercera promoción de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo y además presidente fundador del Grupo de Investigación en Cerámicos, INCER. Certificado Lean Six Sigma Black Belt en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la American Ceramic Society, 15 años de experiencia en selección, instalación y control de refractarios aplicados a la industria de la fundición, siderúrgica, cemento, petroquímica e ingeniería industrial. Y los últimos 8 años está brindando asistencia técnica en refractarios con RH y magnesita para la industria siderúrgica de Perú y Ecuador. Le damos la cordial bienvenida a ingeniero Vladimir Coveñas. Muy buenas noches, Akemi. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Sí se visualiza? Sí, ingeniero. Sí. Quiero comenzar. No tuve tiempo de felicitar a Marcos. Marcos, felicitaciones. Es una excelente presentación la tuya. Es muy importante el tema de la economía circular en este tiempo en que estamos viviendo. Entonces, la parte que estamos, o que voy a desarrollar yo, son los refractarios para hornos eléctricos de arco, aplicados justamente a este tipo de economía circular, ¿no? Que es el reciclaje del acero. El reciclaje del acero que tenemos prácticamente en todo el mundo. A través de los años, la fabricación del acero, bueno, en su inicio fue a partir del mineral de hierro, pero poco a poco, conforme ha ido aumentando el tema del crecimiento mundial, los consumos han ido mayormente realizando también, o la fabricación a través del uso de tecnologías como el horno eléctrico de arco para la fusión de chatarra. Entonces, prácticamente en Sudamérica tenemos altos hornos, algunos que están operativos y otros que están parados, pero con un alto crecimiento de producción de acero a través de la ruta de las mini mills, ¿no? Las mini mills son las acerías o las mini acerías que trabajan con hornos de arco eléctrico y que producen el acero líquido a través del proceso con 100% chatarra, sin mineral de hierro. Hay algunos que utilizan arrabio líquido, un poco de arrabio sólido, DRI, pero principalmente en Sudamérica estamos viendo que hay mucho consumo de chatarra, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el tema de los refractarios para horno de arco eléctrico y voy a explicar aquí un poco las partes del horno. Este es el contenido que vamos a mirar. Las partes del horno eléctrico de arco, la operación del horno eléctrico de arco, los tipos de horno eléctrico de arco. Digamos, he tratado de sintetizar lo más que he podido. La vista general de los refractarios en el horno, una zonificación de acuerdo a la especificación que nosotros vemos y a las condiciones operativas, y un poco de fotografías mirando los refractarios en servicio, ¿no? Y cómo es que los controlamos. Entonces, estas son las partes o una vista general de las partes de un horno de arco eléctrico, ¿no? Esta es la parte central, que es la parte del corazón, que es la cuba. De la cuba está la tapa, que es la bóveda, la pared superior, toda la zona de la pared superior, la pared inferior o la cuba propiamente dicha, que es la que carga el acero líquido. Esta es la cámara de postcombustión que está aquí afuera, el sistema de salida de humos. Por aquí salen todos los humos. Y aquí arriba están los electrodos, ¿no? Los 3 electrodos que producen el arco eléctrico que ayudan a fundir esa chatarra. Los brazos conductores que son a base de cobre,
toda la conexión con alambre de cobre hacia la zona del transformador. El transformador es, digamos, el corazón o el motor del horno de arco, ¿no? Es el que produce toda la potencia necesaria para poder fundir el acero. Y aquí está toda la zona de tuberías de agua, porque hay un proceso de refrigeración, no solamente de los electrodos, sino también de la parte superior del horno, como la bóveda, la tapa del horno eléctrico, toda la zona del delta del horno eléctrico. Antiguamente utilizábamos refractarios, pero ahora ya no. Utilizamos tubos refrigerados con agua. Y la zona baja del horno, que es la plataforma. Esta es la plataforma de basculamiento, ¿no? Entonces, este es un vistazo general del horno eléctrico. Y para que vean que es un horno totalmente cerrado, ¿no? Esta es la zona del EBT, que está aquí. Digamos, este es un horno de colado excéntrico. Y para la parte de atrás está la zona de la comporta de escoria. Por aquí delante sale el acero líquido y por la parte de atrás sale la porta, digamos, la escoria cuando se hace el proceso de fusión. Vamos a mirar un video para que vean un poco la operación del horno. Esa fue la parte inicial de la operación de un horno de arco eléctrico. Bueno, como pueden ver, está con un fondo musical, no se escuchó el sonido del arco eléctrico, que es característico, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco el ciclo. Todo lo que hemos visto en este pequeño video muestra un ciclo a la que está sometido todo el equipo. Todo el equipo, porque tiene una carga mecánica, tiene una carga eléctrica, tiene una carga de agua, tiene una carga química, tiene muchos elementos que interfieren en el sistema de funcionamiento, ¿no? Entonces, todo el proceso de fusión del horno, el proceso de fusión de la chatarra, es a través de estos pasos. Primero con la carga de la cesta, se hace un carguillo con la cesta. Aquí en la parte inicial, toda la zona de la carga, por ejemplo, este es un proceso con bóveda, con alimentación superior con cesta. Se hace la alimentación, después se hace el inicio de arco, el primer arco del horno, se empieza a hacer toda la zona central, se empieza a fundir la chatarra, todo el centro se funde, y luego se empieza a fundir toda la parte principal, ¿no? Toda la zona de chatarra que está pegada hacia las paredes vienen hacia el centro y empieza a formar el baño plano. Toda la zona de aquí es el baño plano y después, digamos que si necesita 2 carguillos de cesta, se vuelve a cargar la cesta de nuevo, se hace todo el proceso de fusión y hasta que se hace el toma de temperatura del acero líquido. Estamos en 1600 o 1650 grados de acuerdo a las condiciones operativas de la planta. Se hace el ajuste químico, si está bien con el fósforo, si está bien con el carbón, y se procede al sangrado en la cuchara, ¿no? Entonces, todo este proceso de aquí es un ciclo de trabajo del horno eléctrico que involucra un desgaste de refractario. Toda la zona que compone el horno eléctrico, toda la zona interior, como les dije, toda la parte de la cuba es la que contiene refractario. Y es la que ayuda a soportar todo este proceso de fusión, ¿no? Todo el
el sometimiento a este arco eléctrico a altas temperaturas para poder fundir el acero, lo tiene que soportar el refractario. Primero desde la carga de la chatarra, porque hay un impacto fuerte de la chatarra, hasta después cuando empieza el arco eléctrico. Toda la zona de ignición del arco eléctrico hay un impacto hacia las paredes por efecto de arco eléctrico, no solamente hacia las paredes, sino también hacia la bóveda, ¿no? En la bóveda está la zona central, que es el delta, que también tiene refractario, y la zona de baja de la cuba, que es la solera, ¿no? Que es la que recibe todo el acero líquido. Y hasta el final, cuando ya la colada está lista, que sale el acero por el canal de colada, ¿no? Este es un diseño, digamos, traté de sintetizar los principales o los más referenciales que tenemos, que inicialmente trabajábamos con el canal, por el canal convencional. Digamos, el canal de colado era con piquera, era un horno cilíndrico y con una piquera aquí en la parte superior del baño. Después, a medida que fue mejorando el proceso de fusión y los aceros se querían tener aceros mucho más limpios, se empezó a fabricar a través del proceso con el horno EBT, con canal EBT, que es el horno de sangrado excéntrico, ¿no? Todos los hornos EBT tienen el canal de colado aquí abajo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos un horno convencional, toda la zona de la piquera está al nivel de la escoria. Entonces todo el acero líquido queda aquí abajo y la escoria. Entonces lo primero que sale cuando el horno va a sangrar es la escoria, y el acero no sale totalmente limpio, ¿no? Siempre hay una mezcla acero-escoria que produce en la pieza metálica después generación de inclusiones no metálicas, ¿no? En este caso por parte de escorias, ¿no? En el caso del horno excéntrico, el horno excéntrico soluciona ese problema. Entonces la escoria se queda siempre aquí en la parte superior, toda la línea superior, y el horno empieza a hacer el sangrado por el canal de colado excéntrico. El canal de colado excéntrico abre y sale, lo primero que sale siempre es acero. Y al final se hace ya, digamos, la formación de escoria in situ aquí en la cuchara, ¿no? Entonces, esta parte o este proceso con sangrado excéntrico es un proceso con un acero mucho más limpio, es un proceso mucho más controlado, y prácticamente la mayoría de las mini mills o de las fábricas de acero, en el caso mío atendía la siderurgia de Perú y de Ecuador, todos tienen canal excéntrico. Entonces, eh, solo algunas plantas con aceros especiales todavía se quedaron con horno convencional en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil todavía Villares Metals que hace aceros especiales, todavía tiene horno con canal convencional, ¿no? Y aquí en Perú, las pequeñas fundiciones, bueno, las fundiciones como MEPSA y Comesa son las que tienen todavía este tipo de horno con canal convencional, ¿no? Que son hornos de 6 toneladas, de 5 toneladas, y el horno de 15 toneladas de MEPSA, ¿no? Entonces, este tipo de horno todavía se utiliza para hacer aceros especiales. No es porque digamos, sea malo que pase escoria para este tipo de aceros. Al contrario, hay algunos aceros donde la salida de escoria ayuda a proteger un poco, ¿no? Y en el proceso de metalurgia secundaria, en el horno cuchara, se hace un tratamiento especial para limpieza y flotación de inclusiones con el uso de los tapones porosos, ¿no? Pero esta es otra historia aquí en la canal, perdón, en la cuchara secundaria, ¿no? Todo el proceso secundario de refino del acero. Y aquí está el tercer tipo, que es un tipo nuevo de sistema de canal de colado, que utiliza el sistema de sangrado excéntrico, pero además le coloca un dique aquí. Digamos, este tipo de horno, cuando tiene un pie líquido bajo, cuando su pie líquido de acero está bajo, produce también pase de escoria. No es que no pase nada de escoria, sí produce un pase de escoria cuando el pie líquido es bajo. Entonces, este sistema Quantum, que es el que está promoviendo ahora Primetales, lo que hace es, le colocan un trabar o de bloquear toda la escoria y que verdaderamente solamente pase a acero líquido, ¿no?
Entonces, este es un nuevo diseño que yo todavía no lo he visto trabajar, bueno, aquí en Sudamérica todavía no lo tenemos, que ya se está empezando a implementar en algunas acerías en otras partes del mundo, ¿no? Aquí vamos a mirar el diseño por la forma de alimentación de la chatarra. ¿Cómo alimentamos la chatarra nosotros? En el proceso convencional es con cesta, o sea, el horno tiene que abrir la bóveda, abre la bóveda de forma lateral y la cesta descarga la chatarra, como hemos visto en el video. Descarga la chatarra y empieza a hacer el arco. En el proceso Constil es un proceso desarrollado por Tenova, la empresa italiana de ingeniería de fábricas de acero. Entonces, el calentamiento de los electrodos hacia la chatarra siempre genera una salida de humos. En todo proceso de fusión de acero genera una salida de humos, que nosotros llamamos el cuarto agujero, ¿no? El cuarto agujero, ¿por qué? Porque los tres agujeros principales son para el horno, para los electrodos del horno eléctrico, que son los responsables de la fusión, y el cuarto agujero es el responsable por la salida de los gases. Entonces, esta salida de los gases en el proceso Constil se utiliza para precalentar la chatarra que va a entrar al horno. Entonces, la chatarra ya no entra abriendo la bóveda del horno. El horno está 100% con la bóveda cerrada. Y la chatarra entra a través de las paredes, de una pared, de un lado de la pared, de una zona lateral del horno, ya con una temperatura por encima de los 800 grados, ¿no? Entonces, aquí ya se está haciendo un reaprovechamiento de toda esta energía térmica que se perdía a través del cuarto agujero aquí en este proceso convencional, y aquí se empieza ya a hacer un precalentamiento con el sistema de salida de humos del cuarto agujero. Entonces se precalienta la chatarra y se tiene una eficiencia energética mayor, ¿no? Entonces los consumos de energía aquí son mucho más bajos. Todo este horno funciona a través de energía eléctrica y el consumo principal es la energía eléctrica. Es acompañado también por energía química para poder fundir, pero principalmente el mayor consumo es por la energía eléctrica. Y todos sabemos que la energía eléctrica es una energía muy cara, ¿no? Entonces, para este tipo de procesos, el reaprovechamiento de energía es conveniente porque disminuye el consumo de energía eléctrica. Entonces, el diseño de refractario que nosotros planteamos aquí es diferente a lo que tenemos acá. Y el proceso nuevo, como les había mencionado, que es el proceso Quantum, que está siendo muy promocionado últimamente, utiliza el proceso de carguío no a través lateral como el proceso Constil, sino utiliza una cesta antes en la preparación de la chatarra y un canal. Ahora vamos a ver el video. Y aprovecha aquí un canal, una faja, para poder transportar y alimentar la chatarra desde la parte superior del horno. Entonces, la alimentación de la chatarra o el precalentamiento de la chatarra es a través de la parte superior. Ya no lateral como es el Constil, sino a través de la parte superior que es la bóveda, ¿no? Vamos a mirar un videito aquí. A ver, voy a cambiar. Está este. Este es el proceso Quantum.
Ahí la chatarra cae a la parte superior del horno. Todavía está cerrado. Y empieza el precalentamiento, ¿no? Ahí están los electrodos al costado. El, el precalentamiento es más efectivo, hacia arriba, que naturalmente la salida de humos o la salida de la temperatura es hacia arriba, ¿no? Que es donde hay más área. Ahí sube los electrodos y abre para descargar la chatarra. Entonces la fusión es mucho más rápida. Ahí están las inyectoras prendidas. Y ahí está sangrando la colada hacia la cuchara, ¿no? Ahí está el sistema que les decía que tiene un dique aquí para retener la escoria y que garantiza que salga todo el acero líquido hacia la cuchara, ¿no? Con un bajo ángulo de basculamiento. Este es el sistema de los gases, de salida de los gases, toda la ruta de salida de gases calientes, cómo es que se reaprovecha, ¿no? Y aquí este es el backhouse, ¿ya? ¿No? Que es donde se recolectan los polvos. Ahí es una forma como se desmonta el horno, ¿ya? Esa es la forma de desmontaje del horno. Entonces, esta tecnología Quantum es una tecnología nueva que todavía no la hemos visto por acá, pero ya se está implementando en algunas partes del mundo por el sistema de reaprovechamiento energético que se tiene a través de la alimentación superior de la chatarra, ¿no? Aquí, lo que nosotros trabajamos, digamos, en Perú, todo es con cesta convencional, ¿no? Tanto Aceros Arequipa como Sigue del Perú, se tiene cesta convencional y en caso de las fundiciones, MEPSA y MEPSA y COMESA también igual. En Ecuador tenemos 3 hornos eléctricos de arco, hay 2 Constil y uno normal. Y en Brasil tenemos también un Constil que es de mayor capacidad, que es de 200 toneladas, ¿no? Los que están en Ecuador son 2 hornos más pequeños, de 30 y de 50 toneladas. Bueno, y los de carga con cesta convencional que tenemos aquí en Perú, que son considerables también, ¿no? Entonces, este proceso todavía
El Quantum todavía es algo nuevo, pero yo quería presentarles para que puedan ir viendo los sistemas de calentamiento, ¿no? Cómo es que se está haciendo mejorías por la alimentación de la chatarra y por el reaprovechamiento energético, porque al final ahorro en energía eléctrica y en el sistema de limpieza de gases, porque al final todo lo que sale aquí es aire caliente o gases calientes con polvos propios de la acería o propios de la fusión del acero, que se reaprovecha, ¿no? Se reaprovecha toda la temperatura, digamos, y el sistema de limpieza de los humos, el sistema de limpieza de los gases hace que el backhouse tenga unas temperaturas más bajas de trabajo, ¿no? Entonces hay un mayor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Ahora, el diseño de horno eléctrico por tipo de corriente. ¿Por qué tipo de corriente utiliza, no? Hay hornos con corriente directa y hay hornos con corriente continua. ¿Cuál es el que utilizamos más? Y el que tiene más éxito es el de corriente continua, ¿no? El que tiene los 3 electrodos. Entonces, este sistema de corriente continua es el que trabaja más porque hay una distribución de temperatura mucho mayor, hay un área de temperatura mucho mayor comparado con este de corriente directa que solamente tiene un electrodo, ¿no? Entonces, ocupa poca área superficial, entonces el tiempo de calentamiento es mucho más lento. Entonces, el que tenemos nosotros, utilizando en todas las acerías, bueno, menos las que yo he visitado, no he visto todavía ni uno con corriente directa, ¿no? Todos los que conozco son con corriente, perdón, aquí hay un error, este es corriente alterna. Este es corriente alterna. Estos son los puntos que tenemos en el horno. Todos los puntos negros que están aquí en el centro, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, son la zona de los electrodos. Los electrodos hacen arco eléctrico en estos 3 puntos, que nosotros llamamos el triángulo primitivo, ¿no? El triángulo primitivo de los 3 electrodos. Los 3 electrodos que forman la zona delta, ¿no? Y esta zona es la zona de calentamiento principal. Pero ¿qué pasa? Este electrodo, cuando hace arco eléctrico, la zona de calentamiento es esta. Este es el punto caliente. La zona de la fase 1, esta es la zona de calentamiento, y la zona de la fase 2 es este el calentamiento. Entonces, desde el punto de vista térmico, tenemos calentamientos puntuales aquí y calentamientos puntuales aquí. Pero la zona entre los dos electrodos es una zona fría. Son zonas frías, entonces como son zonas frías, nosotros necesitamos inyectar Ingeniero, gas. ¿Sí? ingeniero Vladimir, disculpe, no se está proyectando lo que está explicando. No sé si podría corregir eso. A ver, espera un momento. A ver. ¿Ahí se visualiza? Sí, ahora sí, ingeniero. Continúe, Ya. disculpe. Entonces, esta es la fase 1, la fase 2 y la fase 3 del horno eléctrico. Son los 3 electrodos, 3 fases, con corriente alterna. Entonces, esta es la zona de punto caliente de la fase 1, zona de punto de calentamiento de la fase 2 y zona de calentamiento de la fase 3, ¿no? Entonces, son puntos calientes que nosotros tenemos en el horno. Y entre los dos electrodos tenemos fases frías. Entonces, esa zona de las fases frías nosotros tenemos que colocar inyectores de oxígeno y algunas veces inyectores con gas también, ¿no? Entonces, oxígeno-gas para generar una combustión, colocamos quemadores para generar calentamiento en esa zona y poder fundir un poco más rápido la chatarra en el horno y hacer que las coladas sean más rápidas, ¿no? Entonces, aquí vemos al lado derecho las fotos con los quemadores mostrando el tipo de llama que se tiene. Ahí son quemadores de llama coherente. Y en la parte superior está, digamos, la chaqueta o la camiseta de cobre del quemador, que es la que protege al quemador y a la inyectora de carbono, ¿no? Y en la parte baja están los ladrillos magnesia-carbono, ¿no? Que son los ladrillos refractarios que trabajan en la zona de fusión del horno eléctrico, ¿no? Ahora,
¿qué tipo de refractarios tenemos nosotros, ¿no? Nosotros ya, bueno, conocemos los refractarios moldeados, los morteros, los moldeables, los granulados. Principalmente los que tenemos nosotros en el horno eléctrico son las piezas o ladrillos. Las piezas, como por ejemplo el delta del horno eléctrico en la parte superior, que forma el triángulo para los 3 electrodos, los 3 agujeros, es a base de una pieza preformada o un monolítico, ¿no? Los ladrillos a través de las paredes y las masas a través de la solera, ¿no? En la solera utilizamos masas apisonables. Y concretos refractarios también utilizamos, en algunas veces plásticos refractarios también para la zona de sello entre el anillo refrigerado del delta y el delta, ¿no? Y estos son los materiales que utilizamos, ¿no? Entonces, los refractarios que tenemos nosotros en el horno eléctrico son a base de magnesita o magnesia carbono. Después vamos a mirar cada zona. Y la magnesita no es nada más que el mineral de partida de los ladrillos de magnesia carbono. Entonces, todos los ladrillos que tenemos nosotros en el horno eléctrico, todos, en la cuba del horno eléctrico, todas las piezas formadas que tenemos son a base de óxido de magnesio. Tenemos en la zona de revestimiento de seguridad el ladrillo de magnesia quemada, simple, magnesia carbono en la zona de la pared de trabajo, ¿no? Todo lo que está en contacto con el acero, en contacto con la escoria, son ladrillos a base de magnesia carbono. Entonces aquí la diferencia entre estas fuentes o origen de materias primas, de Grecia, de Brasil, de China y de Austria, vemos que el MgO o la magnesita de Brasil tiene 98.39%, que es la más alta entre las 4, ¿no? Digamos que naturalmente la materia prima más pura que tenemos en todas las minas evaluadas a nivel mundial son las minas de Brasil, ¿no? Entonces miren la relación calcio-silicio, óxido de calcio sobre sílice, que es la que siempre nos interesa para mirar la basicidad dentro de una pieza refractaria para la compatibilidad con las escorias, es la más alta igual, ¿no? 4.13. Y la más baja es la china, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes de la magnesita natural. La magnesita natural que las tenemos en las minas. Aquí en Sudamérica, la mina más grande que está en Brasil. Después en Estados Unidos también hay otra de magnesita. Ahí en Europa y en China, como ya hemos visto, ¿no? Pero aquí en Sudamérica todas las magnesitas a través de la mina de Brasil, ¿no? Que está en Bahía. Entonces, el mineral de magnesita se muele, se chanca, se muele, se hacen granulometrías, se hace un proceso de concentración y reducción de sílice, hay un proceso de densificación en frío, se calcina, se hace la calcinación, hacemos una sola calcinación a 1200 grados y la segunda calcinación 1800 o 2000 grados. Si queremos hacemos una calcinación a muerte, que es a 2000 grados. Entonces, con eso ya aseguramos que el sinter de MgO es el más puro posible, ¿no? Y la sintetización en los hornos chaff, ¿no? Que son los hornos verticales. Y también existe otro tipo de fuente, que es la magnesita sintética, que es a través del agua de mar. Aquí, a través de los procesos hidrometalúrgicos, se hace la concentración del MgO, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esta magnesita sintética a través del agua de mar, ¿no? El problema es que siempre, a pesar de todos los procesos hidrometalúrgicos que se hacen, presenta todavía sales, ¿no? Entonces, sales que hacen que la refractariedad baje, ¿no? No son tan refractarias como una magnesita que obtenemos a través de la tierra, ¿no? A través de la mina que tenemos aquí en Brasil. Y la magnesita electrofundida, que coge el sinter de MgO, utiliza un horno de arco eléctrico también, se funde y se obtiene el MgO de alta pureza, ¿no? Son tamaños de cristales bastante grandes, ¿no? Entonces, esos cristales los utilizamos nosotros para los ladrillos del horno de arco eléctrico. Entonces, la magnesita más pura
que nosotros necesitamos, la utilizamos para el horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico, por las temperaturas, por las condiciones operacionales que tiene para poder fundir la chatarra, necesitamos tener magnesias electrofundidas de alta pureza, ¿no? Y esta es una ceramografía del sinter de MgO de elevada pureza para que puedan mirar los puntos negros que son las porosidades, ¿no? Siempre existe nivel de porosidades, pero son porosidades aisladas, no son porosidades cerradas, no son abiertas, ¿no? Y aquí abajo, los puntos de fusión, el punto de fusión del MgO, que es 2800 grados, que es el MgO más puro. Mientras más pura es nuestro ladrillo, nuestra refractarilidad siempre va a ser la más alta, ¿no? Y aquí vemos cómo es que el óxido de silicio, o la sílice, hace que los puntos de fusión bajen, ¿no? Miren la monticelita, por ejemplo, que es un silicato doble de calcio y magnesio, la temperatura de fusión en 1495, o sea, nosotros trabajamos en temperatura siderúrgica 1650 grados, ya está generando este tipo de fase un problema en el refractario porque ya estamos teniendo fases de bajo punto de fusión, ¿no? Y eso hace que se acelere el proceso de desgaste del refractario. Por eso que nosotros en el horno de arco eléctrico necesitamos ladrillo de magnesia carbono con la magnesita más pura. Y la dolomita, que también es otra materia prima que utilizamos para el horno de arco eléctrico. La dolomita, ¿dónde la utilizamos nosotros? La utilizamos en la solera del horno, ¿no? Toda la parte de la solera del horno es a base de dolomita. ¿Por qué no utilizamos magnesita? ¿Por qué no magnesita en la solera? Porque no necesitamos tener materiales muy nobles. La dolomita también, y que atiende condiciones operacionales suficientes para soportar el ataque de escorias, para soportar el ataque o el impacto mecánico de la chatarra, o para soportar cualquier tipo de infiltración que exista, ¿no? O algún problema. Entonces, aquí miramos el diagrama binario, que ustedes ya lo conocen, con el óxido de calcio con MgO, y vemos que hay un punto eutéctico que está casi a 2400 grados, que sería la temperatura mínima de trabajo, ¿no? Siempre nuestra dolomita está trabajando por encima de eso. Entonces, tenemos refractaridad bastante alta como para poder trabajar, ¿no? Ahí, en Brasil, por ejemplo, se tienen dolomitas con alta pureza, con una pureza bastante buena. ¿Cuál es el problema cuando se tiene mucha pureza? Que la refractaridad es muy alta. Entonces, como tenemos mucha refractaridad, lo que tenemos que hacer es doparla. Hay que doparla con óxido de hierro para poder bajarle la temperatura de sintetización y hacerla que pueda sintetizar a temperatura siderúrgica, ¿no? Pero en Europa se tienen las dolomitas que son naturales. O sea, naturalmente ya viene con la composición química precisa como para poder trabajarla en el horno de arco eléctrico. Entonces no necesitamos aditivarla con óxido de hierro, no necesitamos adicionarle químicamente nada. Para chancar, moler y hacer la distribución granulométrica, mezclar y está lista, ¿no? Entonces, lo que se hace siempre, o el fabricante lo que busca, es hacer o utilizar las materias primas de acuerdo a las exigencias del proceso, ¿no? Entonces la dolomita que se utiliza es la magnesita, o la dolomita europea, perdón, que ya viene prácticamente lista para utilizarse, ¿no? ¿Y cuál es el problema de la dolomita, ¿no? La dolomita tiene un punto flaco. Nosotros hemos visto en el horno de arco eléctrico que en las paredes superiores hay circulación de agua. Entonces, como existe circulación de agua en la pared superior, siempre tenemos que estar inspeccionando si hay alguna fuga de agua dentro del horno, dentro del proceso, ¿no? Entonces, ¿no? Hay un proceso de hidratación cuando hay una presencia de óxido de calcio libre, ¿no? Entonces, la dolomita tiene óxido de calcio libre que en operación, ya el horno eléctrico trabajando, a pesar de que haya sintetizado, siempre tenemos que estar inspeccionando. Vamos a mirar si hay alguna fuga de agua dentro del horno, pero existe un riesgo dentro del proceso de hidratación, ¿no? Una hidratación que genera a partir de los 200 grados para arriba,
genera problemas proceso muy de serios hidratación cuando y el hay horno una puede presencia de perforarlo. óxido de calcio libre, ¿no? Entonces la dolomita Entonces, tiene tanto la óxido magnesita de como la calcio libre dolomita son importantes para que la en fabricación de operación refractarios para el ya en horno el horno eléctrico de eléctrico arco, trabajando, a pero pesar de que haya ellos no pueden sintetizado la caminar solos dolomita, tampoco, ¿no? Vamos a mirar después cómo sintetiza la hablamos de solera. que las Pero paredes de existe un trabajo riesgo necesitan de ladrillo de magnesia hidratación, una carbono. hidratación ¿Por que qué se magnesia genera a partir de carbono? los 200 grados para Porque lo arriba, que hace el carbono genera es problemas muy darle al serios ladrillo y una el horno puede resistencia perforarlo. al choque térmico mucho mayor, ¿no? Le Entonces, da una resistencia al choque térmico mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos una conductividad eléctrica alta, de acuerdo al grafito, ¿no? El grafito nos aumenta la conductividad eléctrica, nos aumenta el punto de fusión, o sea, nos hace al ladrillo mucho más refractario, y además es insoluble ante cualquier óxido, ¿no? O sea, ante la escoria, el grafito, al contrario, lo que hace es proteger al MgO de la escoria, ¿no? Produce un efecto antimojado. Entonces, pero, ¿cuál es la debilidad del grafito, no? La debilidad del grafito es que es muy propenso a oxidarse, ¿no? Encima de los 600 grados, el grafito se oxida muy rápidamente. Entonces, de acuerdo a la zonificación del ladrillo en el horno, nosotros hacemos una selección y vemos si necesita o no necesita utilizar algún tipo de antioxidante, ¿no? Si necesitamos doparlo con algún tipo de antioxidante. ¿Y qué tipo de antioxidante utilizamos? Utilizamos aluminio, magnesio, que son los principales, silicio, y varios sistemas más que existen, ¿no? Para protegerlo. Entonces, el grafito que está en el ladrillo o que está dentro del ladrillo, lo que hace el antioxidante se le agrega, y cuando existe un riesgo muy alto o alta generación de oxígeno dentro del horno, en la zona donde está trabajando, lo primero que se oxida es el antioxidante, ¿no? Entonces genera una capa protectora para que el grafito pueda durar más tiempo. Entonces, por eso en el horno de arco eléctrico lo que buscamos nosotros es tener grafitos mucho más puros. Mucho más puros. ¿Qué significa más puros? Que tenga más carbón fijo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos tres tipos de grafitos: el grafito A, el grafito B y el grafito C. Y el que tiene más carbón fijo es el grafito C, ¿no? 97.98. Y el contenido de las cenizas, que es 0.7, ¿no? Y cuando miramos las cenizas, ¿no? Generalmente nosotros decimos, no, pero la ceniza es el problema. Pero ¿por qué es el problema la ceniza? ¿Por qué es el problema? Porque la ceniza tiene sílice, tiene alúmina, tiene óxido de hierro, tiene incluso óxido de potasio. Entonces, eso hace que nuestro grafito, cuanto menos carbono fijo tenga un punto de refractaridad más bajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la importancia del carbón en estos refractarios para el horno de arco, ¿por qué es importante? Porque reduce el gradiente térmico del ladrillo, le aumenta la resistencia al choque térmico, reduce la expansión térmica de los ladrillos. Cuando hablamos de reducción térmica de los ladrillos, es que le da mayor resistencia termomecánica, ¿no? O sea, es más resistente a los choques térmicos. Y aumenta la resistencia a los esfuerzos térmicos, ¿no? Toda esta parte de aquí, el grafito es importante, ¿no? Y el grafito no solamente lo adicionamos con el grafito, o con el carbón, o con el grafito en polvo, ¿no? Sino también a través de la resina, porque estos ladrillos que utilizamos en el horno son ligados con resina. Antiguamente teníamos ladrillos que eran ligados con alquitrán, ¿no? Pero ahora, con las tecnologías limpias, se están utilizando más resinas fenólicas, ¿no? Entonces, la fuente de carbón también es este ligante, que es la resina fenólica. Una vez que la resina fenólica empieza a curarse, empieza a quemarse encima de los 800 grados, ya la liga carbón-carbón se empieza a hacer mucho más fuerte, y eso le da una resistencia mecánica en caliente al ladrillo bastante importante. Y a su vez se han conseguido también tener ciertas flexibilidades, ¿no? O sea, no queremos un ladrillo que sea tan rígido tampoco. Necesitamos un ladrillo, porque si es demasiado rígido, con el impacto de la chatarra, carga tras carga durante el proceso de fusión, se generaría mucha rotura, ¿no? Entonces, el ladrillo debe tener una resistencia también al impacto, ¿no? O sea, debe tener una resistencia a la erosión alta, una resistencia mecánica alta, pero una
resiliencia también alta para poder soportar todos los impactos de la chatarra, ¿no? Entonces, estos ligantes, que son las resinas, son estos ligantes que nos ayudan durante el prensado a unir los granos y hacer que tengan, digamos, para nosotros poder tener una sinterización más alta, nosotros tenemos que tener los granos mucho más cerca, ¿no? Más compactos, mejor distribuidos. Entonces, estos ligantes orgánicos nos ayudan a tener esa unión más cercana, más próxima, y nos genera, como les dije, esa liga carbón-carbón. La liga carbón-carbón, como todos ustedes saben, es la liga más fuerte, ¿no? Así que es súper importante. Y aquí están las propiedades de los refractarios que necesitamos, ¿no? Térmicas, ¿por qué? Porque necesitamos tener temperatura siderúrgica, 1650 grados. Toda la refractariedad, la expansión térmica que soporte el esfuerzo. ¿Por qué decimos choques térmicos? Yo les dije que el horno abre la tapa y entra la chatarra. La chatarra, antiguamente, ¿cómo entraba en los procesos convencionales? Entra fría, ¿no? Entonces, fría, hay un intercambio, enfría los ladrillos que están adentro. Entonces, hay un choque térmico. El ladrillo está a 1650 grados, le mete la chatarra que está fría, se enfría. Entonces, cada vez que se ingresa chatarra al horno, o que se produce el proceso de fusión, hay ciclos térmicos. Entonces, todo el tema de la expansión térmica tenemos que tenerlo bien controlado. La variación lineal permanente, la conductividad térmica. En la zona de los quemadores, por ejemplo, en la zona de los puntos calientes de los electrodos, necesitamos tener conductividades térmicas más altas cuando el electrodo está más cerca de la pared. Si nosotros tenemos un horno de arco que tiene el electrodo muy aproximado a la pared, necesitamos tener una conductividad térmica más alta para poder tener o para poder disipar mejor el calor, ¿no? Porque si generamos una temperatura muy alta en el ladrillo, en la cara caliente, y en la cara fría está más baja, nos genera una rotura del ladrillo, ¿no? Las termomecánicas, resistencia al choque térmico, el módulo de rotura en caliente, resistencia a la abrasión, a la compresión y a la erosión, ¿no? Las químicas, como les dije, la composición química siempre es fundamental. Nosotros analizamos siempre las composiciones químicas, la mineralógica, la permeabilidad, porosidad, resistencia al ataque de escorias, resistencia a la oxidación. Y la mecánica, ¿no? La mecánica es todo lo que es densidad. Siempre buscamos tener densidades mucho más altas, las porosidades más bajas, la resistencia a la compresión alta, resistencia a la abrasión, a la erosión. O sea, son propiedades que necesitamos tener garantizadas para que el refractario pueda tener óptimas condiciones en servicio, ¿no? Mientras más controladas tengamos las condiciones de refractario, nosotros vamos a tener un rendimiento mayor del horno en operación. Y esta es una vista general del refractario. Esta es una vista general del refractario. Dentro del horno, nosotros miramos toda la parte superior. Miren, la parte superior está todo con paneles refrigerados. Todo eso es agua, ¿no? Toda la zona superior de la cuba es agua. Pasa agua para poder enfriar el sistema del horno, de la pared superior. ¿Dónde es que se tienen los refractarios? Solamente en la parte de la cuba, de la zona de escoria para abajo, que es la zona donde contiene el metal líquido, ¿no? Entonces, toda esta parte de la cuba contiene refractario. Como les había dicho antes, toda la parte superior antiguamente se tenía refractarios, pero ¿qué pasa? Que el consumo era mucho mayor, ¿no? Entonces, se desgastaba muy rápido porque se tenía que abrir más veces la bóveda, se abría la bóveda, entonces se enfriaba más rápido el refractario de arriba, se rompía, había mucho sometimiento a choques térmicos, entonces los refractarios no aguantaban. Había mucho consumo. Los kilos por tonelada de refractario eran altísimos, encima de 25 kilos por tonelada, 30 kilos por tonelada de refractario. Entonces, eran demasiado. Se optó después para cambiar para el sistema de los paneles refrigerados en la pared superior, que es donde no se tiene contacto con metal líquido ni escoria, así que no necesitamos tener refractario, solamente agua. De ahí para abajo todo refractario, y de refractario, bueno, aquí está la zona amarilla que ven aquí abajo, que es la parte de revestimiento de seguridad. Siempre colocamos revestimiento de seguridad, al menos esa práctica la tenemos aquí en Sudamérica.
Hay algunos hornos que no utilizan revestimiento de seguridad. Toda la parte que sigue es la parte del revestimiento de trabajo, toda la zona que está en contacto con el metal en la pared baja, y la zona que tiene contacto con la escoria en la pared superior, y esta zona de aquí, que es la zona de los inyectores, la zona de los puntos calientes, donde está en contacto con los electrodos directamente, o digamos que está enfrente del electrodo, y aquí la zona de la puerta de escoria, ¿no? Este horno tiene abajo 3 agujeros, que es para tapones, para colocar tapones porosos. Yo les dije que la escoria siempre se queda arriba, pero con la turbulencia, cuando se hace el proceso de fusión, la turbulencia genera una mezcla entre la escoria y el acero. Hay siempre un intercambio entre la escoria y el acero, ¿no? Las inyectoras trabajan con el oxígeno para oxidar la chatarra y se generan óxidos, ¿no? Se genera óxido de silicio, el óxido de calcio de la cal, el carbón, CO2 monóxido de carbono. Entonces, hay una generación de óxidos producidos por los formadores de escoria, que para casos donde nosotros tenemos, o acerías donde se tiene adición de arrabio líquido, por el contenido de carbono que tiene, y el arrabio como es un metal diferente al acero, digamos, es primario, tiene una energía química diferente, ¿no? Tiene mayor energía química. Entonces, para poder darle un poco más de agitación y no se concentre en un lado, necesitamos colocar estos tapones. Tapones porosos, que no es nada más que tapones por donde pasa gas. Gas puede ser argón, puede ser nitrógeno, que hacen que se pase las burbujas a través del acero líquido, y toda la zona de las inclusiones o todas las partículas contaminantes en el acero vayan hacia arriba, hacia la escoria, ¿no? Y ahí tenemos los aceros mucho más limpios. Y aquí, en la parte frontal del horno, que es el canal de colado, también a base de magnesia carbono, ¿no? Y esta zona de color beige, que es la masa de la solera. Todo esto de aquí es la masa de la solera, y como les dije, es una masa dolomítica, ¿no? Toda la zona pintada en negro es a base de magnesia carbono, y la zona beige dolomita, ¿no? Esta es la zona delta, que es la zona superior del horno eléctrico. Miren, aquí están la disposición de los 3 agujeros por donde pasan los electrodos, ¿no? Los electrodos siempre están así, calientitos, ¿no? Formando el arco eléctrico dentro con la chatarra, y hacen que esta zona se caliente bastante. Así que el refractario que utilizamos aquí es un refractario que tiene que tener una elevada refractariedad, pero además tener una resistencia al choque térmico sobresaliente, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos aquí monolíticos de alta lúmina, de 70 para arriba, 70, 80, 85, hasta 90% de alúmina, a veces con adiciones de fibra metálica, de acero inoxidable, para poderle dar un poco mayor de resistencia al choque térmico, ¿no? Hay zonas donde se utiliza también ladrillos alúmina espinela, ¿no? Hay otras que utilizan alúmina cromo, y hay otras que solamente utilizan alúmina. Entonces, toda esa parte de la selección la miramos de acuerdo a la exigencia operativa, porque depende mucho de la potencia eléctrica del horno, depende mucho del tap to tap o el ciclo de fusión del horno, depende mucho de qué tal nivel de salpicaduras tiene, depende mucho de la composición química de la escoria, depende mucho de cuántos inyectores tiene el horno. O sea, hay que hacer un proceso de selección. Entonces, y esta es una composición típica de un ladrillo de magnesia carbono. Nosotros vemos aquí, todo está normado, la norma ISO carbono, y este que está aquí es un refractario de clase 95, por ejemplo. Clase 95, ¿por qué? Porque tiene 95% de MgO. Hay clase 96, ¿por qué? Porque tiene 96% de MgO. Clase 97, porque tiene 97. Clase 98, porque tiene 98% de MgO, ¿no? 6% de MgO. Clase 97, porque tiene 97.
clase 98 porque tiene 98% de MgO, ¿no? Entonces, todas las clases están descritas por esta norma y nosotros lo que vemos también siempre aquí es cuál es el contenido de carbón fijo, ¿no? ¿Cuál es el carbón fijo para este clase, ¿no? 10.9. Entonces, es un ladrillo, miramos la composición química y decimos es un ladrillo de 95% de MgO con 10% de carbono. ¿De cuánto a cuánto varía el porcentaje de carbono? Eso depende de la zona donde vaya ubicado el ladrillo dentro del horno. Si está en la zona de pared baja, donde no hay mucho contacto con escoria, donde no hay mucha desgaste, nosotros podemos bajarlo hasta 5% de carbono, ¿no? Pero si tenemos ubicado en la zona de los puntos calientes, y es un transformador de alta potencia, ¿no? Y es un horno con un diámetro pequeño, entonces tenemos que subir el porcentaje de carbono, tenemos que subir el porcentaje de MgO. Entonces, todas esas consideraciones o esos criterios los utilizamos para la selección del refractario dentro de cada tipo de horno eléctrico, ¿no? Porque cada horno eléctrico tiene un ADN diferente, entonces nosotros tenemos que hacer la selección del refractario de acuerdo a su ADN, ¿no? Entonces, aquí tenemos las propiedades físicas también: densidad medio en 3.07, la porosidad 2.7, resistencia a la compresión en frío, ¿no? 41 newton por milímetro cuadrado, y la resistencia a la compresión a 1100 grados de 24, ¿no? Entonces, si miran aquí, yo les dije que en altas temperaturas o en caliente, nosotros necesitamos tener un ladrillo que no sea muy rígido, que no sea muy duro, ¿no? Que tenga cierta flexibilidad. Y miren aquí, en la resistencia a la compresión se refleja, ¿no? La resistencia a la compresión en frío, o sea, a 25 grados, es de 41 newton por milímetro cuadrado. Pero ya cuando lo trabajamos a 1100 grados, o lo sinterizamos a 1100 grados, hacemos la medición de la resistencia a la compresión en frío y tiene 24. Entonces, la resistencia a la compresión no es fija, siempre cambia con la temperatura, ¿no? Es dependiente de la temperatura o es función de la temperatura. Entonces, el refractario está diseñado para justamente atender en ese rango de temperatura que tenemos, ¿no? En la temperatura siderúrgica, ¿no? En 1650 grados. Este es un montaje, son fotos de montaje de horno. Aquí les he querido compartir todas las consideraciones de montaje que tomamos de un horno EBT, ¿no? En realidad son varios hornos, de aquí de Perú y de Ecuador. Entonces, tenemos toda la condición que esté en la zona del EBT, que es la zona de la nariz, en la parte central de la cuba, y en la parte de la puerta de escoria que está por acá atrás, ¿no? Este es el canal de colado, que es por donde sale el acero líquido. ¿Y qué es lo que tiene que tener, o qué características debe tener esto, ¿no? Esta zona requiere resistencias mecánicas altas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso de erosión aquí, por escorias y por metal líquido, ¿no? Ahí, si miran aquí, en la parte superior derecha, está la simulación mirando la velocidad, ¿no? La velocidad de este tipo de canal es un tipo de canal cónico, donde tenemos las zonas rojas con velocidades más altas, ¿no? Velocidades en metros por segundo, miren. Toda la zona roja de la simulación, que es la parte inferior del canal, que es la parte cilíndrica. Y la parte superior, que es la parte amarilla, y después la parte verde, que es la más relajada, la parte azul, son las partes con velocidades más bajas. ¿Qué significa eso? La aplicación del canal EBT a forma cónica, yo hago que los esfuerzos o las velocidades de salida del acero aquí arriba sean menores, ¿no? Entonces, con eso ayudo a que el desgaste sea más bajo. Entonces, prolongo la vida del canal EBT. Estos son trabajos que hemos hecho aquí en Perú con canales EBT cónicos, ¿no? Y la composición química de este tipo de canal de colado, MgO de 91%, miren el carbono, por ejemplo aquí, carbono 13.5, ¿no? Como les decía, cuando queremos resistencia mecánica más alta necesitamos ligas carbón-carbón mayores, ¿no? Entonces,
Y además tiene más carbón porque este es un canal que está más sometido a choques térmicos, porque recibe solamente acero líquido cada 45 minutos o cada 30 minutos, de acuerdo al tiempo de fusión del horno. Entonces necesitamos tener resistencias al choque térmico y a la erosión más altas, ¿no? Y esta es la solera. Esta es la solera con las masas dolomíticas, la masa dolomítica de alta performance, ¿no? Que tenga una alta resistencia al ataque de escorias, tiene que tener una alta resistencia mecánica por el impacto de la chatarra y tiene que tener un comportamiento al sinterizado excelente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda la parte de las paredes con ladrillos y toda la zona inferior, que es de la solera o el piso del horno, es con masa. Toda esa masa hay que compactarla, hay que desairarla y hay que hacer un proceso de sintetización después, cuando ya se hace la primera colada con el horno, ¿no? Las 3 primeras coladas nosotros hacemos recomendaciones de curvas de sinterizado con baño plano, o sea, sin utilizar oxígeno porque todavía el material está crudo, ¿no? Aquí nosotros tenemos la solera todavía cruda, no ha sinterizado, no tiene resistencia mecánica, solamente el grado de compactación que le hemos dado con los operarios. Pero necesitamos hacer un proceso de sinterización. Entonces la sinterización de la solera no se hace una sinterización total, sino se hace una sinterización por capas. Miren, aquí en la parte de derecha aparece la temperatura de la capa sinterizada, ¿no? Toda la capa sinterizada que alcanza 1650 grados alcanza el nivel de sinterización, ¿no? Después hay una capa que le llamamos capa o zona de transición que tiene 1200 grados y miren, todavía no existe una sinterización total, ¿no? Y la parte que está abajo, toda la parte más fría de la solera, que llega hasta la parte de ladrillo de seguridad con 350 grados, tenemos una capa prácticamente sin sinterizar o una capa de masa todavía, ¿no? De material in natura, o sea que todavía no ha sinterizado, no tiene liga cerámica. La única zona que tiene liga cerámica es la parte que está en contacto con la temperatura más alta, que es de 1650 grados, ¿no? Que es con el acero líquido. Entonces, no sinterizamos todo, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos que sinterice toda la solera? ¿Por qué no hacemos que sinterice toda la solera? No lo hacemos, ¿por qué? Porque necesitamos tener una masa atrás que nos respalde todo o que nos dé seguridad de todo el acero que contenemos en el horno. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros sinterizamos toda la solera? O si existe una masa que sintetiza toda la masa, ¿qué pasa? Cuando se enfría, o cuando hay ciclos de enfriamiento y calentamiento, el horno para, esta masa se va a rajar toda se va a rajar. Se va a generar un nivel de fisuramiento en toda el área, porque es un solo bloque, ¿no? Es un solo cuerpo todo se sinterizó y es un bloque muy grande, no tiene juntas de dilatación. Entonces, como no hay juntas de dilatación, se generan microfisuras y las microfisuras se propagan y hacen que se generen rajaduras grandes, y cuando empecemos a fundir y el acero se haga líquido, se va a empezar a penetrar a través de la solera y genera una perforación, ¿no? Entonces, todos estos controles de sintetización son fundamentales dentro del proceso de montaje y de operación del horno eléctrico, ¿no? Siempre es importante el montaje, como le dije anteriormente, no solamente de la calidad refractaria, ¿no? Sino también el montaje y además el proceso de sintetización, para que se puedan ajustar al máximo y puedan tener un rendimiento máximo en las condiciones de servicio a las que la hemos proyectado, ¿no? Este es un montaje de la solera, ¿no? Todo es un proceso prácticamente manual. Ahora ya se está utilizando más máquinas, hay unos robots que se están haciendo también para hacer el proceso más rápido, pero en el tiempo, o al menos aquí en Perú y Ecuador, utilizamos estos sistemas, ¿no? Sistemas todavía con personal que tenemos prácticamente calificado dentro de las acerías, o dentro de las acerías ya han tenido un entrenamiento bastante fuerte y tenemos controles, ¿no? Se están haciendo patrones nuevos y equipos nuevos para poder medir la compacidad que le ponemos a la solera, ¿no? Y garantizar la densidad.
Porque nosotros garantizamos la densidad de compactación, la densidad y la forma de desairar toda la masa de la solera. Nosotros estamos garantizando la sintetización, y eso es fundamental. Y aquí están las fotos de la operación del horno, ¿no? Así es como miramos al refractario en operación. Hay desgaste en la zona de escoria, hay desgaste en los puntos calientes. Entonces, todas las inspecciones que hacemos en el horno es colada a colada o al final de cada turno. Entonces, siempre mirando y monitoreando que no exista un desgaste puntual o un desgaste acelerado para poder avisar al operario que existe algún descompensamiento en el proceso, ¿no? Siempre se está monitoreando colada a colada y verificando también que no existan fugas de agua, ¿no? Como les dije, una fuga de agua dentro del horno es un altísimo riesgo de perforación de horno y altísimo riesgo de un accidente, porque puede haber una explosión. En Ecuador, en Brasil, en todo el mundo, hemos tenido problemas con fugas de agua. Siempre han habido fugas de agua, pero si no se detectan a tiempo, generan problemas mayores, ¿no? Incluso hasta muertes. Porque el agua o la caída de agua en el acero cuando ya está líquido, imagínense, tienen un baño de agua ahí, una caída de agua. Entonces, ¿qué es lo que uno hace, no? Generalmente el operario no se da cuenta y uno tiene que desescoriar el horno para que salga la escoria y limpiar el acero. ¿Qué pasa si uno hace un basculamiento del horno y todo el acero cae encima del agua? Como el acero cubre el agua busca a esa temperatura formar fase gaseosa, evaporarse, ¿no? Entonces, hay una velocidad tan rápida de evaporación que genera una explosión muy fuerte, ¿no? Y han habido casos donde ha reventado todo el horno, ha salido toda la tapa, incluso la nave de la acería se ha dañado, ¿no? La grúa, se ha descolgado la grúa, o sea, y han habido muchos accidentes, ¿no? Entonces, ahora, actualmente, se viene haciendo unos trabajos de investigación aplicada, ¿no?, a este tipo de horno, en esta zona de los paneles, buscando hacer un mix, ¿no? Como les dije, antiguamente toda esta parte de arriba era con ladrillo refractario. Pero ¿qué pasaba? Se gastaba mucho y cambiamos para los paneles refrigerados. Ahora con los paneles refrigerados hay problemas de fuga de agua, entonces hay estudios que se están haciendo en conjunto de la fábrica de refractarios con los fabricantes de los hornos para hacer un híbrido, ¿no? Un híbrido entre una combinación refractaria con refrigeración de agua para la parte más fría, ¿no? Esta segunda imagen de la derecha muestra el canal de colado, cómo está en servicio, ¿no? En servicio, así es como se ve, digamos, cubierto con escoria, cubierto con cada colada. Nosotros tenemos que hacer durante la operación el limpiarlo, ¿no? Hay que hacer una limpieza con oxígeno, que quede todo bien, para poder llenarlo con arena de olivina o con arena de MgO, para poder sellar el canal, ¿no? Y aquí en la parte inferior izquierda vemos una reparación de las bancas del horno. Esta es una reparación hecha con una máquina que se llama spreader. Utiliza masa de reparación dolomítica, pero ligada con aceites. Está ligada con aceites, ¿para qué? Para darle una caída o, digamos, un ángulo de reposo no tan alto, ¿no? Para que se pueda adherir bien a las paredes y a la zona de la solera, ¿no? Se hace una reparación mucho más eficiente. Y aquí a la derecha tenemos una reparación con un robot. Este es un robot o un brazo mecánico que entra para hacer una proyección, ¿no? Esta es una masa de reparación que utiliza agua. Se utiliza la masa y se hace una premezcla aquí en la zona de la cabeza con agua y se dispara hacia las paredes, ¿no? Zona de refractario que está desgastada, zona de refractario que se repara haciendo proyección. En algunos casos hay clientes donde se utiliza máquina de proyección y hay otros que no, solamente utilizamos la máquina spreader, ¿no?
Aquí les voy a compartir un videito para que vean cómo funciona la máquina. Vamos a ver, por aquí está. Aquí. Vamos a mirar este. Esa es una reparación en caliente, ¿no? Ya cuando el horno está trabajando, está en operación, hay que hacer reparaciones en caliente con ese tipo de robot, ¿no? Entonces, ahí se hacen reparaciones en caliente para poder garantizar, ¿no?, el rendimiento del refractario. Vamos a hacerlo esto. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí. Muchas gracias, ingeniero Vladimir Coveñas, por la excelente ponencia. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, adjuntaré en el chat de esta plataforma y en la transmisión en Facebook el link para que puedan acceder a los certificados gratuitos. También a recalcarles que para que puedan acceder a estos certificados deben de completar el formulario que aparece en el link y darle like a la página de Facebook de Jornadas Científicas. Como panelista para esta ponencia tenemos a la ingeniera Sofía Terrones Abanto. Asimismo, los asistentes pueden escribir sus preguntas en el chat. Bueno, ahora le doy pase a la ingeniera Sofía. Buenas noches con todos. Gracias a Kemi por darme el pase. Y bueno, agradecer a Vladimir por la excelente ponencia que ha realizado. Siempre es bueno que los egresados de materiales regresen a su escuela a compartir todas sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Y en este caso, pues la ponencia de Vladimir nos ha enriquecido muchísimo. Y a nombre de la Comisión de las Jornadas Científicas de Ingeniería de Materiales te damos muchas gracias, o sea, te agradecemos bastante por esta ponencia. Y también, continuando con lo que sigue de la jornada, voy a hacer algunas preguntas. De los dos procesos, Constel y Quantum, ¿la mayor eficiencia? Nosotros tenemos siempre el proceso de pérdidas de temperatura mayor en un horno por donde tenemos más área, ¿no? Entonces, dentro del horno, el que tiene más área es la zona central o la zona superior. Entonces, el proceso de calentamiento más eficiente tendría que ser el que está por arriba, entonces sería el Quantum, ¿no? Como no se tenía tecnología en esa época, todavía el Constil se hizo a través del aprovechamiento del cuarto agujero, que era el diseño normal de un horno, con cuarto agujero para salida de gases. Pero el Quantum ya es otro concepto mucho más efectivo, ¿no? Entonces, todos esperamos que con el Quantum sea un reaprovechamiento mayor de la energía. Ok. La pregunta siguiente es, ¿por qué consideran sintética a la magnesita obtenida del agua de mar? Sí, es sintética porque no es a través de una fuente natural, ¿no? Digamos, fuente natural es una magnesita, que es un carbonato doble, que es un carbonato, perdón, de magnesio. Entonces, naturalmente lo tenemos de la Tierra, entonces es ¿no? Muchas sales. Y solamente la concentración de MgO, si no recuerdo, creo que llega a 5, la verdad menos del 10%. Entonces, prácticamente se obtiene a través del proceso hidrometalúrgico esta concentración de sales, donde hay que limpiar todas las sales
y para recién obtener el MgO, ¿no? Que todavía no se puede tener totalmente limpio porque hay algunas sales que pasan, ¿no? Por eso que la llamamos sintética. Ok. Y la pregunta siguiente es, ¿los electrodos de grafito que quedan pueden ser usados nuevamente en el proceso de fusión? ¿Son Sí, reciclados o sí, desechados? sí, los procesos de grafito, perdón, los electrodos de grafito